Bueno, buenas noches con todos y con todas. Espero que se encuentren bien. Gracias por estar en esta sesión de hoy para seguir en el curso de violencias y conflictividades urbanas en Guayaquil, reflexiones situadas. Hoy tenemos el agrado, honor y privilegio de tener a Verónica Subillaga, investigadora venezolana, doctora en sociología, de la Universidad de Lovaina. Actualmente está en la Universidad de Illinois en Chicago, pero ella ha tenido también una trayectoria destacada en la Universidad Simón Bolívar, ha sido fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia y trabaja temas relacionados a violencia urbana y grupos armados en Venezuela. Entonces tiene algunos artículos e investigaciones muy interesantes respecto también transversalizado con el asunto de género. Y bueno, creemos que era muy pertinente que esté en este curso para pensar y que nos ayude a pensar y reflexionar y conocer más acerca de, bueno, cómo pensar la conflictividad, la violencia urbana, digamos, una mirada sociológica, antropológica también. Así que, Verónica, te damos la bienvenida. Estamos muy contentos de que estés aquí. Aquí estamos un grupo de gente muy variada, desde la Ujú. academia, desde las organizaciones sociales, eh, desde fundaciones. Hay arquitectos, sociólogos, Ay, qué bien. artistas, hay personas que también son parte del sector público que trabajan actualmente en el Mm, gobierno local, en asuntos de reconstrucción del tejido social. Hay ujú. activistas, hay defensores de derechos humanos, hay personas del sector privado. Bueno, es un gran grupo. La verdad que estamos, creo que una de las partes más chéveres del curso ha sido poder juntarnos a todos y tener Wow. todas estas visiones interdisciplinarias y que igual todos trabajamos en Guayaquil, en la gran mayoría, y todos estamos trabajando en cosas, digamos, hacia un mismo objetivo o teniendo en cuenta al menos las mismas preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, Verónica, te doy el paso. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperamos poder conversar y reflexionar junto a ti esta noche. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la presentación y también por la invitación. Me complace muchísimo poder estar con ustedes y que sean un grupo tan diverso, porque cuando uno comienza a atravesar estos picos de violencia, es importante fortalecer el tejido social. Nosotros en Venezuela también trabajamos distintas personas de organizaciones, pero también periodistas, artistas. Entonces logramos hacer como una red de gente muy activa por estos temas, sobre todo porque por la amenaza de todo lo que es la expansión de las políticas de mano dura que terminan siendo absolutamente contraproducentes para solucionar la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, yo quería compartir unas láminas para Sí, conversar, para cierto que también contarles. hay una periodista también, por si acaso, Verónica, por si acaso. Ay, qué bien, porque aquí, como la mano dura tiene un apoyo tan importante y nuestros presidentes en América Latina por estos temas electorales cíclicamente están lanzando campañas. Para nosotros fue importante en Venezuela tener alianzas con periodistas, con artistas, con la aspiración de poder presentar investigaciones en medios y poder contribuir al debate. Entonces, por ejemplo, todas nuestras investigaciones y igualmente las estadísticas revelaban los efectos nocivos de la mano dura, ¿no? Y cómo contribuye a la escalada de la violencia. Entonces, sí, tuvimos como una alianza muy virtuosa con periodistas, así que esa, generalmente los científicos sociales eh, a veces no solemos intercambiar tanto con periodistas, pero yo les recomiendo, como la situación en Guayaquil y en Ecuador, este cambio, ¿no? Y esta volatilidad de la violencia es tan importante y las promesas de mano dura también. Entonces, esto que están conformando ustedes, por eso les decía que era tan importante, eh, es benéfico para fortalecer ese tejido social y poder divulgar datos y evidencias que revelan los efectos.
adversos de la mano dura, ¿no? Porque es una trampa en que las sociedades caemos. Entonces, bien, bueno, entonces yo quería compartir con ustedes esta presentación. Bien. Como habíamos conversado con Manuel, esta semana el interés es hablar sobre violencias e interseccionalidades. Creo que se combina bien con Angélica y con Eduardo porque ellos aportan una mirada desde las ciencias políticas y el rol del Estado. El trabajo que les voy a presentar es un trabajo muy vinculado con la investigación antropológica, sociológica, y en ese sentido son trabajos etnográficos. Yo ahora estoy en la Universidad de Illinois en Chicago, pero es porque tuve que salir de Venezuela después de las elecciones donde Nicolás Maduro hubo el fraude. Bueno, he tenido que salir del país y por eso esta lucha contra la militarización de la sociedad es tan importante. Bueno, entonces lo que vamos a conversar hoy y me interesa mucho también escucharles son estos temas. Hoy nos vamos a concentrar en estos primeros 3 puntos y mañana vamos a trabajar el tema de las mujeres. Yo quería invitarles a que reflexionemos sobre el tema de género y cómo género interviene en estas y cómo estas variables culturales intervienen en las expresiones de la violencia. Entonces, hoy me voy a centrar en género, partiendo además de la noción de interseccionalidad. Luego vamos a conversar sobre algunos datos de interés y nos vamos a concentrar en este tema de las masculinidades, trayectorias de violencia y salidas a la violencia. Bien, entonces quería mostrarles, esta es Caracas, mi ciudad, este es nuestro Ávila, que es nuestro símbolo más querido de la ciudad. Pero claro, Caracas, al igual que el resto de las ciudades en América Latina, son ciudades atravesadas por la desigualdad. Entonces, en los estudios sobre la violencia, hemos discutido mucho sobre esta relación de violencia urbana vinculada a la desigualdad y diferenciándolo de la pobreza. Porque el asunto en las ciudades latinoamericanas es esta desigualdad, pero además es la proximidad de la desigualdad que hace, que contribuye a esta hostilidad en las relaciones sociales, ¿no? Y a este sentido de la injusticia también entre la población y sobre todo entre los jóvenes varones implicados con una masculinidad digna de respeto. Y les voy a comentar sobre todo esto, ¿no? Esto también fue el terreno donde yo trabajé en esta comunidad en Caracas. Estaba sentada una banda de crimen organizado y yo trabajaba en esta casa comunitaria que era una cocina. Entonces yo iba a hacer trabajo con los niños y recogí información con las mujeres y con los jóvenes. Y bueno, si quieren también luego podemos hablar de la metodología y de la experiencia etnográfica. Yo trabajé antes de esta investigación con mujeres, con jóvenes, haciendo relatos biográficos. Bien, entonces la noción de interseccionalidad me interesaba conversarla con ustedes, porque además de pensar en género, género no solo vinculado a este tema de las identidades y las orientaciones sexuales, pero sobre todo las identidades de género vinculadas a las masculinidades, el tema de la interseccionalidad pone el acento en este cruce de dimensiones que
que marcan nuestra experiencia. Entonces, el concepto de interseccionalidad lo trabajó una abogada afroestadounidense en una experiencia práctica. Ella la llaman unas mujeres afroamericanas buscando que las defendiera por discriminación al estar buscando trabajo en la compañía, en las industrias de Ford, y a ellas no les dan trabajo. Entonces quieren demandar, y cuando Kimberly Crenshaw introduce la demanda, le dicen, bueno, pero en esta compañía las mujeres trabajan y hay gente y hay afroamericanos que también están trabajando. Entonces ella lo que quiere subrayar es que es muy distinta a la experiencia de las mujeres blancas y muy distinta a la experiencia de los hombres o de los varones afroamericanos es el de las mujeres afroamericanas. Es decir, es este cruce de estructuras en la vivencia de las mujeres que amerita este concepto de interseccionalidad. Entonces, bueno, hay que decir que Kimberly Crenshaw, ella al principio no lo trabajó como concepto, sino que lo utilizó como herramienta práctica en el litigio. Y a partir de allí es que, digamos, se difunde el concepto. En América Latina hay trabajos de Mara Viveros Vigoya, que ha trabajado el concepto de interseccionalidad. En mi trabajo ha sido importante el concepto porque, de nuevo, en mi línea de investigación, el foco han sido los jóvenes, varones, morenos, como les llamamos nosotros, de sectores populares. Si se quiere, la experiencia de la acumulación de discriminaciones por ser jóvenes, por ser varones y por vivir en barrios populares. Primero que ya vivir en Caracas, ya vivir en un bar, pero al igual que en Río de Janeiro o en Bogotá, ya ser varón joven de barrio popular implica tener experiencias de discriminación y de acoso policial. Entonces, mi línea de investigación se ha enfocado en comprender la experiencia de los jóvenes varones. Y luego también muy enfocada en la experiencia de mujeres, madres de sectores populares. En esa comunidad trabajamos sobre todo porque cuando comienzan todas estas campañas y operativos militarizados de irrupción en los barrios fuertemente armados, tuvimos noticia de una experiencia de mujeres en un barrio popular en la que ellas reunidas ellas la llaman comisiones de convivencia, negociaron unos pactos de cese al fuego con los jóvenes de las bandas. Entonces, al tener esta noticia, quisimos sistematizar la experiencia y de allí comenzamos a trabajar con las mujeres y se trata de madre, ¿no? Entonces, esa figura ha sido muy, muy importante. Bien, algunos datos a los que voy a ir rápidos. Entonces, bueno, ¿por qué pensar el tema de género con la violencia? Bueno, porque los hombres están sobre representados como víctimas y victimarios de las violencias, de la violencia letal, ¿no? Entonces, bueno, primero aquí, en esta imagen que está en inglés porque solamente lo han publicado en inglés, del Estudio Global de Homicidios, el último de la Oficina de las Naciones Unidas sobre drogas y crímenes. Entonces, aquí una de las cosas que salta a la vista es que en las Américas tenemos un problema, incluyendo Estados Unidos, y luego el tema de los hombres. Igual aquí, ¿qué les llama la atención? Y les invitaría a que conversemos y participen y tomen ustedes también, participen en esta conversación. Aquí son las tasas de homicidios de
hombres en las Américas y en Europa. ¿Qué llama la atención de este gráfico? Y las muertes de hombres jóvenes es no sé cuántas veces más. Bueno, desde los 15 hasta los 60 Sí. años actualmente, pero en términos de los jóvenes es que como 500 veces más, no sé cuántas. Exacto, es decir, hay esta pronunciada participación de hombres jóvenes en la violencia. Y esa fue como yo empecé a estos temas primero en una investigación que era sobre la construcción social del miedo en barrios de sectores clases medias y en barrios populares. Y estaba esa figura del joven varón siempre. Entonces, y además, en cualquier revisión estadística, generalmente en las Américas, los hombres jóvenes están sobre representados como víctimas y como victimarios de las violencias letales. Otro dato importante, bueno, y fíjense aquí, cuando comparamos, ¿no? Las tasas de homicidios, de nuevo, en todos los países, esto es del 2021, es decir, antes del pico que ustedes están experimentando, pero sí, si lo miramos aquí de nuevo, en todas las Américas hay una sobrepresencia de los varones como víctimas de la violencia. Estas son las mujeres. Y de nuevo aquí, si comparamos, fíjense, mientras más oscuro, más elevadas son las tasas. Entonces, de nuevo, lo que llama la atención cuando ponemos en contraposición estos gráficos es, de nuevo, la marcada presencia de hombres como víctimas de los homicidios. Y claro, culturalmente hay un tema en nuestros países que es esta importancia de estas masculinidades hegemónicas o esta figura del guerrero. Las masculinidades hegemónicas es un concepto súper interesante de una feminista trans. Que antes era Robert Connell y ahora se llama, ay Dios, ella se llama, bueno, se ha cambiado el nombre. Pero lo que es interesante es este concepto de masculinidad hegemónica, porque deja ver que hay estas masculinidades identificadas con este tipo ideal de varón identificado con la dominación y con el mando y con el ejercicio del poder, y hay masculinidades alternativas. Entonces hay masculinidades alternativas, ¿no? Entonces aquí lo que es interesante es primero pensar las masculinidades en plural y luego este tema de que hay esta diversidad de masculinidades y unas identificadas con esta masculinidad hegemónica eh, identificada con el ejercicio de la dominación. Y si uno revisa, bueno, los discursos de hombres visibles en nuestras vidas públicas, ese lenguaje de esa masculinidad está muy presente en los discursos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nunca me olvidaré de aquel intercambio entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe, donde Uribe le dice a Chávez, bueno, pero sea varón, usted es valiente para hablar en la distancia y cobarde para hablar de frente. Entonces hay estas exigencias de la masculinidad en nuestros países que permea mucho de las relaciones sociales. Y también quería comentarles que yo llegué al tema de la masculinidad de manera inductiva. Es decir, haciendo las entrevistas y los relatos biográficos con los varones, este tema de ser varón y de hacerse respetar está muy presente en los discursos cuando dan cuenta de la violencia que ejercen. Entonces, de allí es que comienza una reflexión sobre la importancia de pensar el género, pero la importancia de pensar masculinidades alternativas también para pensar las salidas a la violencia. Otro tema que es importante en nuestros países es el tema de las armas. Sí, Manuel. Ujú. Verónica, estaba pensando
¿Qué tanto estas masculinidades, digamos, hegemónicas son latinoamericanas como tal o son más bien o globales, por decirlo así? Es decir, al final de cuentas, esas figuras de estos patriotas armados también viene de todo un periodo previo también europeo, ¿no? O sea, es decir, como que es una masculinidad, no sé si, digamos, un modelo global que se importó quizás a América Latina y que se mantuvo. Quizás en Europa ha Claro. cambiado, pero también como que es algo, vamos, como que ha sido históricamente ese tipo de masculinidad a nivel europeo también. eh, y bueno, no solo latinoamericano, pero no sé si ves una diferencia quizás en esa parte. Y si alguien tiene algún otro comentario, también me encantaría escucharlas y escucharles. Bien, bueno, y creo que aquí hay un comentario en el chat. Ajá. Micaela Drew. No, ese apellido sigue llamándose Connell, pero creo que es Rowerly Connell. El apellido, las iniciales siguen siendo R.W. Connell. Y se los voy a mandar, pero si buscan R. Connell, Hegemonic Masculinities, lo encuentran. Sin duda, Manuel. En estos días estoy leyendo muchísimo sobre la llegada de los españoles y las sociedades prehispánicas y es impresionante ver cómo el patriarcado lo traen los españoles a nuestras Américas, ¿no? Y si uno se pone a comparar las cosmologías vinculadas al origen del mundo, y es sumamente contrastante cuando uno compara, qué sé yo, la cosmología de los incas con Viracocha y el dios, el sol, la luna, y cómo los hombres y las mujeres son descendientes complementarios, además, con la naturaleza. Y uno ve la cosmología además representada en los cuadros de la pintura europea con el origen del hombre, y uno ve cómo Dios es absolutamente masculino, pero además le da la vida a Adán. Es decir, que sin duda el patriarcado nos viene de esa manera importada por, digamos, con la colonización, pero creo que también estamos viviendo, y ya hablamos, Sebastián, creo que también estamos viviendo un momento particularmente tenaz, donde estas masculinidades, bueno, ni hablar de el presidente de Estados Unidos, donde son unas masculinidades hegemónicas, pero sin pudor, ¿no? Son sin pudor. Y entonces sí, estamos como en un momento muy exigente para pensar estos temas, ¿no? También si pensamos en Argentina, si pensamos, entonces sí hay como una presencia y una... y hoy se está discutiendo muchísimo, ¿no? Sobre, además, en las clases medias, este tema de ser varón joven. Sí, Sebastián. Hola, sí. Quería comentar un poco el tema de las masculinidades porque es un tema que de hecho la colectiva que yo tengo con mi pareja y mejor amiga es algo que hemos trabajado también. Y algo que es interesante mencionar es que este cuestionamiento, estas masculinidades viene cuando hay una integración del feminismo incluyente, ¿no? Cuando ya hay un feminismo trans, un feminismo negro más evidente, porque el feminismo blanco, radical, como siempre estaba velando por sus propios intereses desde la mujer blanca, comenzó a crear una división bien fuerte y a poner también al hombre o a las personas que se consideran hombres como el enemigo, sin considerar que, que los hombres también se veían afectados por el patriarcado en el tema emocional, en el tema laboral, en el tema de que la tasa de violencia por muertes en guerras y así era mucho más alta en los hombres. Pero el problema es que el feminismo radical blanco por tanto tiempo como que se asentó y como que todo el tiempo mantuvo este discurso de que no, los hombres como tal son los enemigos, no el patriarcado, sino que todo es Ujú. culpa de los hombres. Eso creó que actualmente
los hombres sean muy reacios cuando se habla de feminismo, Así porque es. Ay, entiende el feminismo solo como este feminismo blanco radical y no como este feminismo incluyente en el que ya se trabaja desde las personas negras, desde las personas trans, en el que hay como que una mirada. Entonces me parece muy interesante que este término venga justamente de una mujer trans afro. También. Eso. y creo que por eso es tan interesante pensar en interseccionalidades, porque las luchas de las mujeres blancas, que coincido en que fueron monopolizantes, las mujeres afro reaccionaron diciendo, esa no es nuestra lucha. Entonces, por eso es que es tan interesante pensar en interseccionalidad como este cruce de estructuras. Es decir, a mí lo que creo que, y también me interesa conversar con ustedes es, por supuesto, huir de los esencialismos. Entonces, por eso es que un concepto como interseccionalidad es interesante, pero un concepto como masculinidades hegemónicas también es interesante, porque cuando antes de su transición, cuando Robert Connell escribe sobre masculinidades hegemónicas, lo hace en respuesta a las feministas radicales, diciendo, no todos los varones, no todos los hombres somos victimarios y los hombres también somos diversos y los hombres también sufrimos de esta masculinidad hegemónica. Entonces, gracias por tu comentario, en efecto, porque permite subrayar todavía más esta necesidad de pensar el género desde la complejidad. Entonces, bien, entonces, sí, subrayar entonces que por eso se habla de masculinidades en plural y por eso este concepto de masculinidad hegemónica. Y, y revisando entonces también los datos, otro agente que es interesante e importante pensar es el de las armas. Es importante pensar porque también las armas pueden ser sujetos de objetos de políticas públicas, políticas de control de armas. En Venezuela intentamos promover lo que eran las políticas de control de armas y como es un tema tan complejo, siguiendo la experiencia brasilera, hacer la diferencia entre la tenencia de armas en la casa bajo protocolos de seguridad y el porte de armas en espacios públicos donde quedaba prohibido, ¿no? Pero las armas, fíjense que están de nuevo sobre presentes en los homicidios en América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos también. Entonces, y las armas, y allí es muy interesante eh, el trabajo de Bruno Latour, que nos invita a pensar en el peso de los objetos y cómo los objetos se convierten en actores en sí mismos. Y esto, y de nuevo, yo llego a estas teorías es de manera inductiva, porque trabajando con los varones, y vamos a leer una cita, la presencia de las armas es tan importante, es un objeto que cambia las historias de vida. Pero para terminar con este tema, entonces de nuevo, fíjense la importante prevalencia de las armas en las Américas. Y yo luego les dejo esta presentación si les interesan estos datos, pero están en el estudio global de homicidios. Así que otra parte del problema es las armas. En América Latina, entonces, de nuevo, las muertes por violencia se ocurren sobre todo en el marco de peleas entre bandas y de crimen organizado. Esto es interesante cuando uno lo compara, porque, por ejemplo, en Europa, las muertes violentas se dan sobre todo en el espacio doméstico y allí la violencia íntima es muy importante, la violencia hacia las mujeres es muy importante, pero en las Américas es esta violencia sobre todo
en el marco de organizaciones criminales. Entonces, esa es otra de los temas. Esta fue la banda que yo entrevisté en los últimos años y aquí en esta foto, claro, podemos percibir estas masculinidades seducidas por todos los símbolos de esa masculinidad hegemónica urbana, criminal, ¿no? Este era el líder de la banda, que fue muy famosa y él termina siendo asesinado por el gobierno en un operativo criminal. Quería compartir entonces esta cita, leyéndola que les dice que esta es una entrevista con Virginia, una mujer que vive en un barrio. Y estamos hablando, bueno, sobre las armas, ¿no? Y ella empieza a contar la experiencia. ¿Qué les llama la atención acá? Ella comienza a decir, bueno, como te dije, yo llegué aquí joven, pero esto era sabroso, esto era puro golpe, se daban golpes de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, le pregunto, pero ¿cómo sabroso? Entonces ella dice, te digo que era sabroso porque esto era puro golpe, era sano. A golpe nunca se mató a nadie. No es como ahora, y se ríe. Antes, ella alude antes era sana. Y mi compañero de investigación le dice, lo cuentas como si se podía disfrutar. Y ella comenta, claro, nunca vimos muertos. Eso era como unos gallitos de pelea, acción. Y tú sabías que de allí no iba a salir un muerto. No es como después que ¡boom! Y de una, un muerto. Y quería combinarlo con esta cita para que entonces compartamos que aprehenden de estas experiencias. Esto es un joven que entrevistamos y él cuenta, yo duré un tiempo con ellos, jodiendo, y entonces yo dejé de estudiar y empecé a trabajar. Al tiempo yo llegué y me compré un arma y me la pasaba con ellos echando broma, y de repente, mira, vamos a bajar para tal lado, porque allá abajo también había otros problemas. Porque de verdad, yo les digo una cosa, uno por lo menos, la mentalidad le cambia. Cuando uno se compra un arma, uno se cree y uno busca la adrenalina, busca cómo agarrar y disparar. ¿Qué llama la atención de estas dos narrativas? Bueno, Sí. la violencia, ¿no? Sea por la fuerza del golpe o sea a través del arma, ¿no? Como mecanismo de relacionamiento, de intercambio, ¿no? Ujú. O sea, la transformación que generó un arma a las dinámicas conflictivas, cuando eran, claro, digamos, por un lado se la critica, por otro lado se reconoce esa transformación, ese shot de adrenalina y de impulso que le da cuando se la tiene, ¿no? Entonces, como es sujeto, de cierta forma, bueno, como tú decías hace un rato, ¿no? Se convierte en un actor o en al menos algo transformador en las dinámicas sociales. Y así es. Es decir, las armas introducen unas dinámicas, introducen unos cambios y como dice Bruno Latour, no es lo mismo un hombre enfurecido que ese híbrido del hombre enfurecido con un arma, ¿no? Donde entonces hay muchas de estas violencias espontáneas. eh, y quería leer uno de los comentarios. Ay, perdón, quería leer, creo que hay dos comentarios. Ajá, es importante también el hecho de que aumentan las cifras de muertes de hombres jóvenes y a la par cifras de maltrato familiar y violaciones, sí. Sí, yo no quiero minimizar, por supuesto, la violencia hacia las mujeres. Solo destacar que cuando pensamos en las cifras de homicidios, hay una sobrerepresentación muy importante de varones en nuestros países como victimarios y como víctimas, y por eso también es esta dialéctica de la víctima y del victimario. Ajá, exacto. Sí,
Yo Quizás, quería comentar una ajá, cosa. O sea, sí, sí, yo quería aclarar, es que sí, hay más muertes de hombres jóvenes y no hay tantas muertes de mujeres, pero sí aumenta la cifra, digamos, de violaciones y maltrato familiar. O sea, es decir, claro, no aumentan las cifras de mujeres muertas, pero sí hay como un alza de otro tipo, o sea, me imagino el desfogue sí, de cómo aumenta la violencia en los hombres y en consecuencia otras cosas, tal vez no la muerte de mujeres, pero sí otras cosas. A eso me refería. sí. Todas estas violencias, para hablar como Javier Aullero, están encadenadas. Es decir, no es un tipo de violencia, todas están encadenadas. Haciendo la entrevista, la biografía de una madre el que fue jefe del tráfico de drogas en un barrio, que no sé si en Ecuador ustedes utilizan el término de malandro. Ah, Sí. entonces, claro, ella cuando es joven sufre violencia sexual, abuso sexual por el marido y ella luego tratando de criar al hijo también lo golpea. Entonces, son encadenamientos o cadenas de violencias que están, sí, que están encadenadas, ¿no? Y claro, este tema de una cosa que me llamaba la atención es que hay como un sentido casi que a veces lúdico de esta violencia, pero que se quedaría en un poco, ella lo describe casi como un juego, ¿no? Era como gallitos de pelea, pero cuando se introducen las armas, cambia completamente la dinámica. Y por eso subrayo el tema de las armas porque pensar en políticas públicas o pensar en campañas ciudadanas, bueno, es importante demandar el control de armas. Entonces, por eso lo subrayo, es siempre, todo nuestro trabajo siempre es pensando en salidas a la violencia y cómo articular nuestro trabajo con políticas públicas. Entonces, de allí pensar en este tema, ¿no? Bien, entonces, sí, bien. Entonces, bueno, luego de hablar de algunos datos, luego hablar de las armas, entonces quería centrarme ahora entonces en profundizar este tema de las subjetividades y allí concentrarme en el trabajo que hicimos con varones jóvenes, ¿no? Entonces aquí pasamos a estas investigaciones centradas en en varones. Entonces, sí, allí un poco como el acertijo, cuando uno hace investigación, siempre hay acertijos que uno realmente tiene. Manuel, Bueno, no quisiera interrumpir, solo estaba pensando en el tema de las armas. Y qué tanto, o sea, por ejemplo, yo ahora voy al parque con mis hijas y veo a niños que están jugando con armas. O sea, mentira, obviamente, ¿no? claro, Pero es como todo un empoderamiento de la violencia, de la adrenalina, de te maté, no te maté. Y claro, desde ahí comienza. Ahora, también hay ahora en todo el mundo de los jóvenes. Creo que quizás yo no lo conozco, ya lastimosamente no soy tan joven, quizás, pero todas esas cosas relacionadas al, creo que se llama Fortnite o algo así, que tiene que ver con temas de meterse en internet y jugar a que matas a mucha gente. No, cómo es, está cambiando, normalizando absolutamente el tema del uso y también la excitación de la posibilidad de usar un arma en algún momento, ¿no? Es decir, de pasar del play o de lo que sí sea es. a usar el arma real. Bueno, y eso, no sé, o sea, no sé si tú conozcas algún tipo de estudio respecto a esto o lo pudiste ver quizás, porque al final de cuentas, este grupo de jóvenes que mueren, que digamos que son víctimas y victimarios, están, son 18 años a 25, 27, o sea, en muchos casos están recién, su lóbulo, su corteza prefrontal se está recién terminando de desarrollar, o sea, no se pueden regular emociones todavía del todo. Entonces, claro, es como que es juntar fuego y gasolina, ¿no? Es decir, en ese Sí sentido es. de esa posibilidad, pero con digamos, con un arma o con un objeto tan
tan terrible, por decirlo así. Pero más mi comentario era esa parte, digamos, de la normalización de la violencia y el uso de armas o expectativa del uso de armas en niños, jóvenes, adolescentes, que luego terminan, y que ya es algo también que está muy al alcance de cualquiera, ¿no? Me decía, no es algo que está, o sea, que ahora cualquiera puede estar utilizando. Eso era nada más. Sí, yo creo que esos temas son interesantes, además pensarlos como ciudadanos, como padres, como... Porque sí, hay sin duda una reflexión de padres comprometidos con masculinidades alternativas, pero también con criar a ciudadanos. Bueno, es que las armas no es que estén prohibidas, pero no les regalan a sus hijos armas. O sea, no se promueve el uso de juguetes con armas. Entonces, no se promueve ese tipo de juegos, porque los juegos son tan importantes porque nos ponen a actuar dinámicas imaginarias, ¿no? Que tienen que ver con tipos ideales. Entonces, sí, sin duda que hay una reflexión pedagógica sobre evitar el uso de juguetes que tienen que ver con armas en los niños. Pero aquí ese tema, y de nuevo por eso es importante pensar en interseccionalidades, aquí ese tema de las masculinidades jóvenes armadas está ahorita en plena discusión con el asesinato que hubo la semana pasada aquí en Estados Unidos, de este joven político que estaba hablando en una universidad al aire libre, y este joven lo asesinó. Entonces, claro, todavía no se conoce, pero lo que se está discutiendo es precisamente estos jóvenes que están siendo permanentemente socializados en estos juegos que tienen que ver con la matanza y con el uso de armas y como luego, además, en un contexto como este país donde es absolutamente fácil comprar armas. Y de hecho, o sea, Estados Unidos comparado a Europa es un horror en términos de las estadísticas de violencia que tiene. Entonces, de nuevo, aquí, cuando uno compara Estados Unidos con Europa, que uno podría decir, bueno, tienen niveles similares de bienestar, la violencia en Estados Unidos es elevadísima. Entonces, ese tema de las armas marca una diferencia notable en contextos culturales distintos. Pero el tema de las masculinidades y los videojuegos es más como pensando en las masculinidades juveniles, clases medias. En nuestros barrios populares, las armas son otras dinámicas, porque las armas están muy accesibles allí y sobre todo también como las bandas, ¿no? Entonces es otra experiencia de violencia. Entonces, el punto de partida de esta investigación fue este acertijo, esta preocupación de comprender el sentido de la acción violenta en la construcción de la identidad personal de hombres jóvenes de vida violenta. Entonces allí fui trabajando en barrios en Caracas y a través de la estrategia que llamamos la bola de nieve, a través de personas, fui contactando a jóvenes varones que eran miembros de bandas y allí comenzamos un trabajo de relatos biográficos. Entonces fueron 7 jóvenes que entrevisté a cada uno unas 7 veces. Entonces, allí la posibilidad de tener las trayectorias de entradas a la violencia. Y en otra investigación fue con otros jóvenes que eran malandros y dejaron de serlo, en un país como el de Venezuela, que no habían programas para jóvenes. La idea era entonces comprender la experiencia de reconversión biográfica de jóvenes que habían tenido un estilo de vida violenta en el pasado y lograron forjar nuevas formas de vida. Entonces, estas son las 2 preguntas de las investigaciones que les estoy trayendo hoy. Bien, entonces, bueno, una de las
preocupaciones fue comprender los contextos, porque así como el título del curso de ustedes, se trata de comprender la violencia situadamente. Entonces, muy vinculada a contextos urbanos populares. Y comprender entonces la violencia y este sentido del respeto del que hablaban los jóvenes. Entonces, allí la estrategia metodológica fue la observación participante y los relatos biográficos con los varones. Y voy leyendo comentarios. Hace poco estuvo esta peli en Guayaquil, ajá, creo que permite mucho pensar el tema. Una jauría, se llama la película. Ay, perfecto, la voy a buscar. Sí, relatos biográficos es una estrategia metodológica cuyo autor es Daniel Berthaud, francés, y a diferencia de la historia de vida, que es la historia narrada, la historia de vida narrada por esta persona de toda su vida, el relato biográfico se concentra más en este tema de investigación. Entonces, claro, uno explora toda la vida, pero hay un foco particular y el foco en esta investigación era, cuando uno hace investigación, uno no utiliza los términos conceptuales, uno para hacer esta diferencia, ¿cierto?, entre el lenguaje EMIC o de primer grado, el lenguaje con el que habla la gente, y el lenguaje ético o el conceptual. Entonces, los relatos biográficos giraban mucho en torno a la relación con las armas y el ingreso a las bandas. Entonces, por supuesto, no les preguntaba, bueno, ¿cómo comenzaste tú con la violencia? Sino, ¿y cómo fue que llegaste por primera vez a ver un arma? Y ese tipo de preguntas permite la elaboración que luego hacemos en términos conceptuales. Y entonces para sistematizar, entonces relatos biográficos se centra en ese foco que uno le quiere dar. También yo les puedo pasar toda la literatura luego. Bien, entonces, lo que sí tenían en común las historias de estos varones, que y que quizás son compartidas con las experiencias de jóvenes en Guayaquil, son estas experiencias de desamparo frente a las agresiones de pares armados. Y por esto pensar este tema de masculinidades es tan importante, porque muchos de estos varones lo que cuentan es que, bueno, es que para ir de su casa a la escuela eran acosados, humillados por varones mayores con armas y no tienen a quién recurrir. Entonces, una de las maneras de defenderse es encontrar un arma. Luego, son historias de vida marcadas por dinámicas de confrontación armadas en sus comunidades, presencia de armas en su entorno cercano. Hay una desesperanza con respecto a la educación y al empleo como canales de movilidad social ascendentes. Hay una facilidad para integrarse en las bandas y en los tráficos ilícitos. Y luego son jóvenes varones seducidos por esta masculinidad, y por eso hablamos de masculinidad hegemónica, por esta masculinidad del personaje del malandro en sus barrios. Entonces, bien, ¿cómo comprender la violencia de estos jóvenes? Otro concepto que era fundamental, sobre todo si uno está tratando de entender la agencia, aludo a esta capacidad de ser autores y actores de sus vidas, es esta literatura sobre el sujeto y la subjetividad. Entonces esto es como muy importante si uno quiere acercarse a comprender las historias, esta literatura sobre sujetos, entonces, y entendida el sujeto como
como un proceso de socialización permanente. Esto porque a mí también interesaba pensar las subjetividades como en socialización permanente, porque quizás en Ecuador, pero en Venezuela había estas ideas de que, bueno, que ya un malandro no cambia. Así había incluso un profesor que hablaba de delincuentes estructurales, así como si la persona no cambia, está condenada. Y nosotros lo que queríamos plantear era que las subjetividades son, digamos, que una persona tiene posibilidades de transformar sus prácticas tomando en cuenta que los contextos y las oportunidades son distintas, ¿no? Entonces, por eso de allí pensar la posibilidad de programas de prevención, pero también programas de reinserción de los jóvenes que apenas estén comenzando en su relación con las bandas, ¿no? Es que esa es la única figura de representación masculina con la que se pueden sentir identificados, no tienen más opción que esa. En efecto, sí. Sí, por eso es el tema de pensar, sí, por eso el tema tan importante de pensar las experiencias de estas masculinidades en contextos de exclusión y en contextos de desigualdad. Entonces, por eso es que es importante pensar entonces en políticas de prevención a la violencia que abran oportunidades para los varones, pero luego voy a ir a eso. Entonces, bueno, pensar las subjetividades como productos de una socialización permanente a lo largo de la vida y en íntima relación con las condiciones y relaciones sociales del medio en las que se desenvuelven, pero también con las opciones y oportunidades que marcan sus historias. Entonces, por ejemplo, fíjense este relato de uno de los varones que entrevisté. Y de nuevo quisiera compartir con ustedes qué les llama la atención de este relato de un joven. Él cuenta, era una banda llamada Los Cucos por el sector de donde venían. Cada vez que ellos llegaban, hacían como una race. Empezaban desde el barrio de allá, quitando dinero, de todo, y el que se ponía rebelde le daban un cachazo. Yo fui víctima de eso como 3 y 4 veces y me daba mucha rabia de impotencia. Entonces, un día yo dije, ya está bueno. Además, siempre mi papá, desde chamo, desde joven, me trató de inculcar que yo no tengo que dejarme someter por ninguno. Y siempre tuve esa mentalidad y de hecho la he mantenido hasta ahora. Pero en aquel momento, ¿qué podía hacer yo si ellos tenían pistola y yo no tenía nada? Entonces tomé la decisión de hacerlo. Y bueno, cuando ellos llegaron, ajá, miren, cuando fueron a ver, esta papita se les volteó, porque todo llega a su límite. Y ahí fue donde yo prácticamente di la cara por mí mismo, porque yo no me iba a ir del barrio por esa circunstancia. Me gustaba mi barrio. Fue luego que me retiré de aquello, por decirlo así, y quedé con una imagen de respeto. Es un respeto de que nadie se metía conmigo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué podemos leer de esta narrativa de este joven? Y aprovecho para leer el comentario. Sí, sin duda, masculinidad, claro, y luego vamos a hablar de, sí, de las masculinidades no violentas, pero también pensar en programas de reinserción o programas preventivos. ¿Qué les llama la atención de esta narrativa? Pienso que fue también un poco arriesgado que el joven decidiera enfrentarse con otra, o sea, con violencia misma, digamos, porque ellos pudieron haber tomado esto como, entonces tú tienes un arma, pero igual nosotros tenemos 5 armas, somos 5, o sea, como 5 pistolas contra una pistola. Entonces, creo que sí fue como un poco arriesgado de él, aunque no creo que, o sea, obviamente no tenía alternativa.
pero también se evidencia cómo la violencia se responde con más violencia, o sea, no hay Ujú. otras alternativas. Yo no puedo ir al jefe de la banda y decirle, oye, conmigo no te cargues, porque yo, no, o sea, la única forma que tengo de defenderme es con el mismo grado de violencia con el que me están a mí atacando. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, al final entramos en un bucle en el que no se está resolviendo nada, sino que es violencia más violencia igual violencia. Ah, Ciertamente. ¿Y qué más? Yo lo veo así como una estrategia de supervivencia, pero digamos, el tema es que, hace un rato como tú decías, ¿no? Cómo pensar las masculinidades, pero en un contexto de exclusión y desigualdad. Entonces, claro, digamos, pensando en ese contexto, es difícil pensar también quizás que surja otro tipo de masculinidades, porque quizás no va a ser efectiva ni respetada, ni quizás va a ser más sometida, porque el diálogo que existe entre, digamos, el dominado, el joven, fuera de las armas, contra el interlocutor, que es más bien de masculinidad hegemónica, armado, no te permite ser quizás ir con un, no sé, pues con un tipo de estrategia pacifista, no violenta, sino que es como lo que te queda, como quizás, como decía hace un rato Juan Sebastián, así como única alternativa de estrategia de supervivencia como tal. Ujú. En efecto, es una estrategia de supervivencia ante el desamparo. Es decir, fíjense que él lo que dice es que no tenía a quién acudir, porque normalmente, claro, si hubiese alguna policía que fuese protectora o alguna entidad en su barrio que mediara, que es lo que luego pasa en la investigación que después les voy a, y por eso la importancia también de las mujeres, que las mujeres se convirtieron en ese órgano que mediaba, pero aquí lo que se puede leer es que la violencia fue una opción de respuesta de supervivencia ante el desamparo. Entonces, es una violencia que tiene que ver con una necesidad de preservarse, ¿no? Sí, entonces, pero exacto, aquí también lo que llama la atención es este respeto al convertirse en una persona que tiene, digamos, que es conocida por sus reacciones violentas. Paradójicamente, eso es lo que desestimula la ser agredido, ¿no? Paulina. Gracias, estimada Verónica. Bueno, yo puedo observar un poco acá la educación, la enseñanza de papá, porque el chico menciona, bueno, hasta llegar a ese punto de decir ya hasta aquí, ya basta, ya estoy harto de que me sigan lastimando, ¿no? Pero él dice, el papá le enseñaba desde pequeño a inculcarle no dejarse someter. Y esa es una de las cosas con las que, bueno, lastimosamente se permea la agresión o la acción de violencia sobre los chicos, ¿no? A defenderse. Así es. Es una, pero es una paradoja, porque es esta preocupación de los padres por proteger a los hijos, pero que les enseña a responder y a hacerse respetar con violencia. Y tiene que ver, sí, con esta angustia para que los hijos se aprendan a defenderse, ¿no? Pero también con las concepciones de lo que significa ser varón y ese respeto vinculado al ser varón, ¿no? Así, sí, claro, Philippe Bourgois fue una referencia cuando estaba trabajando este texto y, y de hecho en el trabajo dialogo con su trabajo. Aquí lo que llama la atención es que los propios varones hablaban todo el tiempo del respeto, el respeto, el respeto. Entonces, indudablemente tenía que aprehender esa categoría y sin duda el trabajo de Philippe Bourgois está citado en los trabajos, ¿no? Bien, entonces lo que fue como llamativo entonces es que cada vez que se hablaba de
la violencia, uno puede interpretar y uno puede analizar que hay distintos tipos o distintas lógicas de la acción violenta, pero que están vinculadas a tipos de amenazas como la que acabamos de ver, la amenaza de ser agredido, y luego también distintas nociones del respeto vinculada a la violencia y formas de reconocimiento. Entonces, en el trabajo con los varones, allí lo que elaboramos fue una teoría de la acción violenta vinculada a este sentido del respeto, pero sobre todo vinculadas a formas de amenaza. Entonces, en la narrativa anterior pudimos leer una amenaza a la integridad física en un escenario marcado por el desamparo, y allí el sentido de la violencia es, como lo dijimos, es una estrategia de sobrevivencia, defensivo, inhibir las humillaciones. Allí hay una demanda de preservación de la vida y hay una forma de reconocimiento que brinda la violencia, que es esta de ser protector, guerrero, ¿no? Si leemos esta otra expresión, un joven que narra: nosotros nos criamos de la misma manera en las buenas y en las malas. En los problemas a los compañeros nunca le dimos la espalda, más bien los ayudamos. Yo vi cómo mataban a un amigo allí los policías, vimos cosas que nos hicieron ser más fuertes, y ese era el respeto. La dignidad que tiene que ser uno, ser leal con los compañeros. Y le pregunto, ¿qué significa este respeto? Y él respondió: mira, el respeto significa mucho para nosotros. Es como la lealtad. Yo soy leal, activo, somos compañeros, tú me respetas, yo te respeto. Tú eres leal, yo soy leal. ¿Qué podemos leer aquí? Rápidamente. La pertenencia, la necesidad de pertenecer, de agruparse, que es tan importante entre, bueno, para todo ser humano, pero particularmente entre los varones, ¿no? Como de tener ese espíritu de cuerpo, esa lealtad masculina, como súper fuerte. Así es. Entonces, otro sentido de la acción violenta, gracias Lucía, era que, bueno, es que la violencia se ejerce porque hay una amenaza de desafiliación. Es decir, si uno no pertenece a un grupo y a una banda, entonces estás susceptible de ser agredido. Entonces, allí la violencia, y fíjense que lo dice, bueno, es que era como uno para todos y todos para una. O sea, si alguien se mete con un compañero, salimos todos. Entonces, allí la violencia tiene un sentido filial de ejercer, de solidificar el sentido de pertenencia en oposición a un otro percibido como enemigo. Entonces allí hay una demanda de filiación y hay una forma de reconocimiento que es esta, la del ser compañero, la pertenencia, el ser el miembro. Y voy a leer el hábitus. Exacto, el hábitus tiene que ver también que es interesante, ahí podemos ver desde su punto de vista, encontrar una diferenciación con Ecuador. Esa pertenencia sí, pero la lealtad no la veo. La lealtad en las bandas, entre los jóvenes, ese sentido que comentaba Lucía de pertenencia. Entonces aquí la violencia tiene que ver con ser miembro de una banda, con ser leal a los compañeros, como él lo dice, ¿no? Sí, exacto. Bien, entonces este es otro sentido de la acción violenta. Y voy a ir un poquito más rápido aquí. Esta narrativa. Mi hermano y yo somos los jefes de la casa, somos quienes damos todo. Mi mamá no trabaja, para eso nos tiene a nosotros. Sí. Para yo podérmela pasar con ellos, para yo agarrar un cartel es como ser famoso o tener reputación, tengo que hacer algo para que me hagan caso o me paren bola a mí.
Por lo menos uno se trae unos reales de donde haya real. Y entonces firmaste al chamo, firmaste es advertir. Ay, hay como unas voces. Entonces, oye, el chamo le está poniendo, entonces ya lo respetan un poco. No, ese chamo es serio. Y es así que a uno le dejan meterse en el grupo. El chamo es serio. Él está hablando de dejarlo en un grupo de crimen organizado. Entonces, aquí la violencia tiene otro sentido. ¿Qué sentido podemos leer acá? Se ven mucho los roles de género, sí. Aquí, aquí hay un sentido de una violencia cometida más como una competencia profesional. Es decir, es una violencia ejercida más como un despliegue profesional para poder ingresar en el grupo de crimen organizado. Entonces, es una violencia más instrumental, casi como demostrar, sí, una competencia profesional para poder tener acceso a economías ilícitas. Entonces, otro sentido de la violencia. Y entonces, claro, aquí es la amenaza experimentada, es esta dada por un futuro de pobreza y la humillación en un escenario de vías de movilidad cerradas. Allí la violencia es más una violencia instrumental, es como una capacidad en un oficio frente a los otros entendidos como competidores antagonistas. Hay una demanda de participación económica y hay una forma de reconocimiento que es esta del proveedor económico y la experticia profesional. Este es otro sentido de la violencia. Y luego, y termino con esta narrativa, Chigüire es una figura utilizada en el barrio que es así como el que nadie lo respeta, el que es humillado por todo el mundo. Entonces él estaba explicando, bueno, un chigüire es un chamo un joven, un chamo es como un chico para ellos, ¿no? En Venezuela, un chamo que prácticamente no vale nada, que no tiene vida, pues no firma, no firma. Y yo le pregunto, ¿firmar? O sea, por lo menos que otro me diga, tú firmas de malandro es por mí, porque yo soy el que te recomiendo, eso no, esa vaina no, yo firmo porque yo mismo me hice respetar, no porque otros vengan y ustedes van a respetar a este. No, yo soy lo que soy porque me lo gané yo mismo. Entonces allí leemos una violencia más expresiva. ¿Qué es Más firmar? firmar es como, como que es como tener un performance público, que los otros lo adviertan, lo reconozcan. Aquí Pero también allí, se usa mucho ese término. ¿así? Ah, claro. Así, firmar. Nunca había O sea, oído. la firma es Ajá. el nombre de la banda. Mm. Entonces, Ah, Como muchos la chicos, reputación, sí. ajá, En la muchos chicos que música he oído, pertenecen la firma, algo así. muchos chicos que pertenecen a la banda son pelados firma. Ajá. Claro, bueno, por eso fuimos la Gran Colombia. Todos venimos de un... Eh, sí, pero entonces allí vemos que la violencia tiene un sentido, como nos invita a pensar Erving Goffman, un sentido teatral de hacer una dramatización de esa masculinidad que se hace respetar. Entonces allí la violencia es mucho más teatral, mucho más dramatúrgica, y allí entonces la amenaza experimentada es la de no ser apreciado y no ser reconocido como persona. Y hay este ejercicio, este sentido de la violencia que es expresivo, dramático, demandar, firmar. Y hay a mí también lo que me llamaba mucho la atención, es toda la serie de verbos creados para nombrar ese performance del dominio. Entonces, hay una demanda de ascendencia considerada que viene asociada con la masculinidad. Pero esa masculinidad tiene que ver también cuando, si no tenemos otras formas de reconocimiento,
uno de los pocos capitales, para hablar como Bourdieu, que lo acabamos de nombrar, uno de los pocos capitales que queda es esta masculinidad tan expresiva, es la reputación. Entonces se convierte en uno de los escasos capitales. Entonces hay una demanda de ascendencia y hay una forma de reconocimiento que es esta, la del ser varón con capacidad de mando. Entonces, de allí es esta elaboración conceptual sobre el respeto, pero lo que me interesa transmitirles es que desde la experiencia de los varones y desde la subjetividad, la violencia tiene que ver con esta serie de amenazas y estas series de demandas de reconocimiento y de respeto. Y con ello subrayar la complejidad de la experiencia de la violencia y la complejidad de la experiencia de los jóvenes, ¿no? Entonces, hay una amenaza para integrar y sintetizar, hay una amenaza de no ser apreciado ni reconocido en azul, una amenaza de aislamiento, de no ser parte, una amenaza muy clara a la integridad física, de ser agredido, una amenaza de ser humillado por ser pobre. Entonces, la violencia permite lidiar con estas amenazas y obtener estas formas de reconocimiento. Una masculinidad con capacidad de mando, ser reconocido como guerrero, ser reconocido como miembro y ser reconocido como proveedor económico. Entonces, claro, pensar como en estrategias de prevención es pensar cómo lidiar con estas amenazas, ¿no? Cómo contraponer estas amenazas. Entonces, allí la idea era pensar y proponer, bueno, es que los programas de reinserción juvenil tienen que tener sintonía con estas necesidades sentidas por los jóvenes varones, ¿no? No pueden ser planes juveniles que no les permitan tener identidades reconocidas, ¿no? Y a mí siempre me encanta citar la experiencia que tuvieron en Flaxo con estas experiencias de integración y trabajo con las bandas que hubo ya hace casi 2 décadas, ¿no? Son los Latin Pero Kings. hace una década, ¿verdad? Exacto. Donde Flaxo estuvo muy presente y poniendo y brindando las herramientas conceptuales para pensar opciones juveniles que estén en sintonía con las necesidades de estos varones. Porque en ese sentido, la violencia en estas trayectorias es una fatalidad, es una de las pocas opciones que tienen estos jóvenes, ¿no? Entonces, de allí que pensar en planes o en programas integrales para jóvenes, pues la propuesta es pensar como estas necesidades y estas necesidades de reconocimiento, ¿no? Estas necesidades o estos programas que tengan que ver con fomento de relaciones sociales alternativas y de pertenencias, con estas identidades masculinas apreciadas, pero alternativas. De allí, por ejemplo, que esto también tiene sintonía con este trabajo de Luke Downey en Brasil, que él vinculaba, aquí está muy chiquito, pero él vinculaba factores de riesgo con factores de protección en un programa que él creó en Río de Janeiro, que se llama Lucha por la Paz, ¿no? Entonces, bueno, a estos factores de riesgo contraponer oportunidades, ¿no? Por ejemplo, pobreza, desigualdad económica, opciones que tengan que ver con apoyos educacionales, con becas extracurriculares, con oportunidades reales de inserción en el mercado de trabajo. Y luego ir entendiendo estos factores de
riesgo con oportunidades, ¿no? Y lo digo de nuevo como haciendo hincapié en que la preocupación siempre es pensar en las estrategias de salida, ¿no? Comentarios y luego termino con algunas. Bueno, yo quería decir una cosa específica. A mí en lo que estás diciendo, ¿no? Me parece que se repite bastante la palabra alternativa, ¿no? O sea, masculinidades alternativas, relaciones sociales alternativas. Y creo que ese es como igual un súper desafío, porque parece desde, no sé, viéndolo quizás a veces desde afuera, eh, que tratamos de explicar algunas cosas en nuestros barrios como que hay pocas alternativas o no hay otra alternativa, ¿no? Así para que entren a estos espacios de violencia, o sea, el Estado no les da alternativas, la escuela no les da alternativas, la sociedad no les da alternativas. Entonces, claro, me parece que eso es como súper importante pensar en crear o pensar en esas alternativas para que, o sea, inicialmente cambiar también incluso a veces quizás un pensamiento medio desesperanzado de que no hay que no se les está dando ninguna alternativa a los jóvenes en la actualidad, ¿no? Bueno, lo que llama la atención y sobre todo en esta época es que hay un déficit radical de programas de inclusión juvenil. Hay un auge de la mano dura, hay un auge del Estado punitivo y hay un déficit y un desfase del Estado social. Y al menos en Venezuela igual pasaba algo que era cuando eran niños, habían programas para niños o atención a la niñez, pero cuando se atraviesa el umbral de los 17, 18 años, bueno, se entra en una orfandad impresionante. Pero luego haciendo entrevistas y de nuevo relatos biográficos con chicos que eran malandros y lograron transformar sus identidades en contextos tan adversos como el venezolano, donde no habían programas, varios de ellos habían encontrado por ejemplo, en la cultura del hip hop, como la posibilidad de ser apreciados por la capacidad discursiva de la lírica y del rap, y, y por sus capacidades artísticas, otros jóvenes habían logrado salir a través de las iglesias evangélicas, que tienen todas las metáforas de transformación. Y un poco lo que tenían en común estas experiencias es que todos estos jóvenes experimentaron procesos de acompañamiento, sea de un artista mayor, o sea del pastor evangélico, o sea, pero siempre hubo una figura masculina que estuvo muy cerca en ese proceso de transformación, en ese proceso de transición identitaria, eh, donde era como ese reflejo, ese reflejo. Había una fuerte vinculación afectiva. Sí era muy notable esta capacidad discursiva. Por eso es que este tema nosotros como científicos sociales de poder acompañar procesos reflexivos, ¿no? Donde poder precisamente, bueno, cuestionar los sentidos de la violencia, pero también brindar otros horizontes. Por ejemplo, en Caracas había muchachos que ni siquiera habían salido de la esquina de su barrio. Ni siquiera conocían la ciudad, ni siquiera habían ido a la playa. O sea, Caracas queda a 45 minutos de la playa. No conocían las playas. Luego, sí, estos jóvenes, había unos jóvenes que participaron en un programa que se hizo muy famoso, que utilizaba el deporte y la inclusión en oportunidades socioproductivas. Y claro, ellos allí sí tenían acceso a apoyos y recursos fundamentales para ese proyecto existencial, es decir, que le daba sentido a esa transición.
Y en efecto, sí habían estos acompañamientos de masculinidades alternativas y respetadas, sea un pastor evangélico, sea un artista, sea el director de este programa. Hay un trabajo también en Brasil que trabaja este tema de las masculinidades alternativas de Barker, que también en Brasil, en Río, también fueron importantes como distintos programas de inclusión juvenil. Entonces, aquí lo interesante de pensar las identidades también como subjetividades que tienen que ver con contextos es que brindar otros escenarios, otras oportunidades, otros contextos para los jovencitos, digamos, los que están como en la transición de ingresar a las bandas, resulta importante, ¿no? Ahora, lo que sí era claro, al menos en nuestro país, es que las políticas de mano dura lo que generan es que las bandas se organicen, sean más sofisticadas, adquieran mayor armamento, y allí nosotros empezamos una espiral que las tasas de homicidio en nuestro país fueron más elevadas que las de El Salvador. O sea, llegaron en Venezuela, por no hablar de Caracas, llegaron a 80 homicidios por 100.000 habitantes. Porque o sea, y también de nuevo trayendo género. Estos jóvenes varones que están socializados en hacerse respetar, bueno, es que el policía se convirtió en el enemigo a quien tenían que vencer. Entonces fue una espiral de violencia que nos arrastró a todos los caraqueños. Entonces, por eso es que es tan importante como articularse uno también y desarrollar como campañas cívicas de la necesidad porque la gente piensa, es que los derechos, o al menos en Venezuela, es que los derechos humanos son impunidad. No, o sea, necesitamos una policía, pero una policía que esté sobre todo, que sea hábil en investigación. No una policía que llegue matando al barrio indiscriminadamente, que fue lo que pasa en estas campañas, en estos operativos militarizados. Entonces bueno, sí, más policía, pero más policía profesional, más vinculada a investigación e inteligencia policial. Por supuesto, cárcel, pero procesos de justicia, ¿no? Acá es algo parecido, es decir, se piensa en términos, hay mucha crítica a los defensores de derechos humanos y que Claro. son los que de cierta forma han sostenido y han visibilizado mucho más los problemas que están sucediendo. Algo iba, perdón. Y claro, me parece interesante el tema que dicen que el efecto contraproducente respecto a la mano dura, cómo termina haciendo que se organicen mejor, que se fortalezcan, es decir, que se activen mucho más. Claro, terminan quizás siendo más efectivos en el reclutamiento y en ese tipo de asuntos que justamente están activando la espiral. Así es, porque sí, es una espiral, es decir, es una mayor organización defensiva y armada para responder a la policía y la policía a su vez se arma más y es más agresiva. Entonces y allí nosotros vivimos esa década, fue horrible, fue muy fuerte. Pero lo que es importante de lo que están haciendo es articularse, porque uno navega eso, pero hay que estar articulado y acompañado. ¿No? Sí, Marilyn. Hola Verónica, perdón, tenía problemas ahí con comprender el audio. Realmente a mí me ha gustado muchísimo escucharte, porque yo hice una investigación sobre masculinidades en Guayaquil hace poco, algo que aún no se publica y hubiera sido genial poder leer más de tu trabajo. Y algo que a mí me parece súper importante también en estos contextos, que mucho de lo que mencionas
podemos hacer relaciones con Guayaquil. Yo, por ejemplo, preferí no hablar de masculinidades no violentas, porque me parece que no estamos en ese momento, sino hablar de masculinidades comunitarias, ¿no? No como estos chicos en los barrios se vinculan a procesos comunitarios liderados principalmente por mujeres, y a partir de esos cuidados desde las mujeres comienzan a construir unas lógicas de protección en el barrio, un poco alejada de la violencia del todo, porque no es que estos espacios los sacan totalmente o que dejan de usar la violencia como una forma de protección también para ellos mismos. Pero algo que me parece muy, muy importante ver, como en este contexto de mano dura, es el tema de las narrativas también, de los medios de comunicación, de las propias instituciones, de estas figuras del Estado para la criminalización de los jóvenes. En Guayaquil, bueno, en general en Ecuador, yo creo que en los últimos 3 años ha existido una mediatización de los rostros de hombres jóvenes, jóvenes varones, racializados, empobrecidos, mostrando el rostro y queriéndolos ubicar como responsables de la violencia. Y a partir de toda esa discusión mediática, que ya tiene varios años, ¿no? Pero este año se pensó también en aumentar las penas para los jóvenes y que sean castigados, así como de forma directa como adultos, es que yo el otro día estaba revisando las cifras de adolescentes infractores y este año ha aumentado un montón las cifras, sobre todo en Guayaquil, con delitos que tienen que ver con la extorsión y el asesinato. La principal causa de encarcelamiento a adolescentes había sido, como siempre, la violación, pero en este último año ha crecido un montón ligada a estos otros delitos, ¿no? Y no pensando en medidas socioeducativas no privativas de libertad, sino de una en las medidas privativas de libertad. Entonces, no sé si desde tu experiencia, desde el contexto de tu investigación, qué rol juegan estas narrativas y estas figuras construidas de los jóvenes varones como culpables y responsables. Claro, claro. Bueno, fíjense, toda la investigación en Brasil, los trabajos de Benjamin Lessing, en El Salvador, los trabajos de José Miguel Cruz, en Venezuela mis trabajos, pero los trabajos de Andrés Antillano, lo que se revela es que esta profunda estigmatización que lleva al encarcelamiento, que lleva a una sobrepoblación en las prisiones, que termina produciendo que el Estado no tiene el control de las prisiones, termina fomentando la constitución de bandas adentro de las prisiones. Y esta organización de estas bandas se comunica con el exterior. Y lo que es interesantísimo es cuando uno pone los procesos de Brasil, Venezuela y El Salvador, esto de encarcelamiento masivo, políticas de mano dura, uno ve cómo se organizan las bandas. Por ejemplo, el Tren de Aragua, que suena ahorita en todo el continente. Bueno, el Tren de Aragua es una banda que tiene su origen en las prisiones. Entonces, realmente que es importante mostrar datos con evidencias que el encarcelamiento masivo produce, al menos en estos 3 países, claramente una mayor sofisticación de las organizaciones criminales. Y el Estado pierde su legitimidad. De allí la importancia de pensar en políticas de atención y más a largo plazo, en fortalecer las instituciones, en fortalecer el profesionalismo de la policía, una policía de investigación, no una policía porque lo que pasó también en Venezuela, en El Salvador y en Brasil, es que un crimen como el tráfico de drogas, pues allí se encarcela masivamente a hombres jóvenes de sectores populares. Pero este encarcelamiento masivo entonces está en el origen de estas organizaciones criminales muy sofisticadas, como las maras en El Salvador y como el primer comando de la capital en Sao Paulo o el comando Vermelho en Brasil. Voy a leer los comentarios aquí. Entonces creo que también es importante cuando escribamos
como ser muy sensibles a no contribuir a la estigmatización de los jóvenes, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, en mis trabajos o cuando hablaba en la prensa, hablaba de jóvenes varones de estilos de vida violenta, porque eso permitía pensar que hay otros estilos de vida que pueden sostener, cambiando las situaciones, ofreciendo oportunidades de inclusión. Ajá. En ese texto se ven mucho los roles de género, sí, que se hacen o se quieren hacer profes de varias disciplinas, por ejemplo. Oh, bueno, fíjate que lo de los pasos de Alcohólicos Anónimos, que quizás tiene en común con las iglesias evangélicas, lo que hacen es como colonizar la vida de estos jóvenes y acompañar procesos de transformación subjetiva a partir de los diálogos reflexivos. Entonces hay como algunas cuestiones en común también de procesos terapéuticos, ¿no? Porque hay como mucha diálogo que promueva la reflexividad y la mirada sobre el sí mismo. Entonces sí, hay un fomento de la propia reflexividad en estos procesos de transición identitaria. Sí, creo que, no sé si Lucía ibas a decir algo y te arrepentiste. Sí, me arrepentí un poquito, pero no, quería decir que eh, como yo trabajo desde el psicoanálisis, también creo que hay varios conceptos que se pueden servir mucho de lo que el psicoanálisis propone para Sin duda. darles contenido más como de acción, ¿no? O sea, por Ajá, ejemplo, ¿qué significa la identidad, los ajá. procesos de identificación, ¿no? ¿Cómo se construye eso Ujú, a lo ujú. largo de la vida? Así es. También la subjetividad, ¿no? O sea, Ah, ¿qué mismo es la subjetividad? ¿Qué es el sujeto? así es. Y yo creo que ahí, por ejemplo, los diálogos y las intervenciones Ujú. interdisciplinares tienen que ser súper importantes, justo por lo que decías ahora, ¿no? ¿Por qué los alcohólicos o los narcóticos anónimos y las iglesias tienen tanto pegue con este tipo de situaciones? Quizá porque hacen intervenciones Así es. psicologizantes, psicológicas, incluso que tienen mucha eficacia, ¿no? Que desde otros lugares no usamos tanto, no trabajamos tanto y que valdría la pena articular, ¿no? Más directamente. Eso nomás pensaba. Igual para Sí, entender, por ejemplo, la violencia, ¿no? Porque, digamos, la agresividad es un tema para pensar, es sustancial del ser claro. humano, ¿no? Pero no Sí. así la violencia. Entonces, ¿cómo entender esos límites, ¿no? Y trabajarlos con los jóvenes? Creo que eso es súper, que bueno, que sí, pensaba que se puede dar mucho aporte esta otra disciplina. Claro, sí. Sí, este tema de los diálogos reflexivos era como muy importante y como sí, era como muy presente en todas estas historias, como fomentar esa capacidad reflexiva del sujeto. Y yo no soy especialmente defensora de las iglesias evangélicas, pero sí tienen unos dispositivos súper eficaces para acompañar los tránsitos, desde las metáforas de redención hasta nuevos nombres. Sí hay unos dispositivos muy importantes. Sí, Valentina. Hola, mencionabas la necesidad de que el Estado intervenga con estos planes, ¿no? Pero en el caso de que no haya Estado, en el caso o que el Estado esté volcado solo en esta intervención de más violencia, de control o de pseudo control, ahí, ¿cuál fue la experiencia en Venezuela? ¿Hubo una acción de parte de una estrategia en estas cuatro áreas de parte del Estado o fue también la empresa privada o desde la ONGs que intervinieron en esas otras áreas? Sí, sí, no, la verdad es que había un déficit completo por parte del Estado. Es decir, era en esa época sobre todo un Estado penal y no un Estado social. Había, sí. Entonces, había sobre todo ONGs o la industria privada, las iglesias, también grupos. Mañana vamos a hablar de las mujeres, grupos comunitarios
de mujeres, pero yo creo que uno le tiene que reclamar al Estado, es decir, yo creo que uno tiene que escribir y uno tiene que articularse con periodistas y artistas y uno no debe cesar de reclamar al Estado que no solo sea Estado penal punitivo, sino también hay un Estado de derecho y hay derechos sociales y yo creo que uno no debe cesar y que esa demanda tiene que ser incesante, ¿no? Porque sobre todo lo que es, a mí lo que me parece también como muy tenaz en este periodo es la fama del modelo de Bukele. O sea, yo estuve en Lima hace poco y en una campaña así, ¿cómo se dice? En unos grafitis de un candidato a alcalde, se proponía como el Bukele peruano. Y Noboa también se quiere presentar como el Bukele ecuatoriano. Entonces, eso es profundamente perverso. O sea, esas políticas son profundamente perversas. Y Y, no sé ma- si... y, y patriarcales, es súper patriarcal, son formas de política patriarcal misma, ¿no? O Pero sea, bueno, pero pensemos además eso. de patriarcales, es como el regreso al medioevo, o sea, no hay derechos de ningún tipo. El SECOT es algo así como que el mismo Bukele lo ha dicho, quien entra allí no sale. Entonces, bueno, eso todo el mundo está deslumbrado, pero claro, El Salvador es un país de 6 millones de habitantes, no tiene los grupos criminales que están en nuestros países, entonces es un modelo inaplicable. Y las maras además eran niños de pecho al lado de nuestros grupos criminales. Entonces ese modelo es inaplicable. Entonces sí, o sea, yo creo que... ahora sí les comento que es como muy importante que los que estamos trabajando en estos temas estemos también en redes de colaboración, en redes de apoyo, porque estos temas son muy duros y muy tenaces y el contexto también es muy duro. Entonces, algo que a uno le da energía es trabajar en redes, es hacer esto que están haciendo. Es tan importante porque permite conocerse, articularse, ¿no? Y pensar en alternativas distintas a las de la mano dura, tan populares hoy. O sea que hay como unas luchas discursivas y además en términos de derechos y de reclamos de ciudadanía que son muy tenaces hoy en día en nuestros países. Sí, Verónica, hay una Bueno, pregunta que está súper interesante, pero no sé si la dejamos para mañana, que la está poniendo Carolina Portalupi, pero no sé si habrá que anotarla. Dice, Verónica, querida, vi que tienes un trabajo sobre la paradoja de menos desigualdad y mayor violencia en el caso de Venezuela. ¿Puedes comentar algo sobre esto? Pero es una gran sí, pregunta, no sé si para mañana queda mejor. sí, yo creo. Porque estamos un poquito pasadas del tiempo. Pero buenísima pregunta. Mañana, Carolina, mil gracias por tu pregunta y comenzamos con esa pregunta. La voy a anotar. Súper. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos mañana entonces. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Verónica, hasta Días. mañana. Hasta mañana. Gracias. Vale, que estén muy Chao. bien. Cuídense. Chao.